Buenas tardes. Bienvenidos a este taller práctico de inversión en bolsa en formato webinar. Si nos permiten un par de minutos, vemos que todavía se están conectando algunos socios, así que si no tienen inconveniente, en un par de minutos iniciamos la sesión. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo taller práctico de inversión en bolsa. Un taller que en esta ocasión nos hace especial ilusión, ya que todo y que hemos realizado un número considerable de ellos en los últimos años, es el primero que realizamos en formato webinar, así que espero que todos ustedes lo puedan disfrutar tanto como nosotros. En primer lugar, permítanme que presente a los ponentes de esta sesión. Me gustaría primero presentarles a Tony Cárdenas, analista de renta variable del equipo de mercado de capitales. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Tony. Vale, ¿sí? ¿Ahora? Hola, Tony. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cosas del directo, ya se ve que no es grabado, ¿eh? Bien, gracias Paco por la introducción, gracias a todos los socios que están conectados. Ahora mismo, por lo que veo, vamos ya casi para 160 asistentes y esto sube como la cotización de Tesla, casi, cada 30 segundos. Por lo tanto, bueno, pues encantado de ver estas reacciones, sobre todo de los socios, que como siempre, ya hemos visto siempre, ¿no? En el formato físico, en el cual, bueno, la casa siempre es muy proactiva, de proximidad, hemos hecho muchos talleres, hemos hecho encuentros, hemos estado siempre ahí, lo consideramos lo oportuno, y que este canal nuevo, vía webinar, responda también así, pues para mí es un éxito. Muchas gracias. Cuando quieras, Paco. Claro que sí. También queríamos agradecer, todo y que no va a pronunciarse, pues el apoyo técnico que nos está facilitando Mariona Alba, que es integrante del equipo de comunicación. Mariona, muchas gracias por tu ayuda. Y por último, pues también me gustaría presentarme a mí mismo. Mi nombre es Paco Sánchez, yo soy integrante del equipo de distribución y gestión discrecional de carteras de mercado de capitales y les queríamos pues decir que estamos muy contentos, como ya les decía Tony, de estar aquí hoy con ustedes. También queríamos agradecerles su tiempo. Intentaremos en todo lo posible que esta sesión sea lo más fructífera posible. Durante los próximos minutos, lo que haremos será una exposición en la cual detallaremos las herramientas con las que nuestros socios cuentan para poder invertir en renta variable. Al mismo tiempo, intentaremos trasladarles una metodología y nuestra visión, incluso llegando a poder realizar un caso práctico más adelante que Tony nos. Al finalizar esta sesión, también estaremos encantados en responder dudas o cuestiones que nos quieran transmitir. Tienen ustedes habilitados un chat en el cual pues, pueden escribir libremente durante todo el periodo que estemos nosotros exponiendo y al final de nuestra presentación pues intentaremos contestar en la medida del tiempo disponible todo el máximo de preguntas posibles. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, iniciamos en este momento el taller práctico de inversiones. Los objetivos del taller son fundamentalmente dos. El primero es la de mostrar una aproximación del proceso de selección de compañías, por lo que cierta parte de esta presentación tendrá un componente formativo o informativo. El segundo objetivo es el de mostrar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto en el área de banca personal como en el aplicativo de Ingenieros Bolsa. Para acceder a estas plataformas, tan solo tienen que entrar a su banca online y
aquellos socios que estén segmentados dentro del área de banca personal tendrán acceso ilimitado y para aquellos que no lo sean, bueno, pues les invitamos que puedan hablar con el equipo de servicios de atención al socio, con su gerente de cuentas, y encantados estaremos de poderles facilitar toda la información que ustedes nos soliciten. ¿Por qué tenemos interés en mostrarles todas estas herramientas y, en definitiva, esta metodología? Pues porque sabemos que una inversión metódica que no garantiza una elevada rentabilidad es la mejor aliada, por no decir la única que tenemos para reducir los riesgos inherentes de una inversión. Es decir, creemos que es imprescindible realizar un proceso de análisis antes de invertir. Por ello, hoy les presentaremos una metodología de análisis conocida como top-down. Este modelo busca la detección de oportunidades de inversión mediante un estudio que se inicia observando el entorno de forma global y desciende poco a poco hacia una visión más concreta, de arriba hacia abajo. En su recorrido, se observan el comportamiento de, en primer lugar, las variables macroeconómicas, donde podemos considerar el crecimiento económico, el nivel de deuda de un país, las decisiones en política monetaria o fiscal, sin duda determinantes, para seguir avanzando hacia un estudio sectorial. Tenemos en consideración, pues, por ejemplo, las fuerzas de porte. ¿Qué composición tiene este mercado? Clientes, proveedores, competidores, ¿qué barreras de entrada o de salida son realmente importantes en este sector? Todos estos factores que son realmente importantes. Seguiremos avanzando y haremos un análisis de la empresa valorando inicialmente mediante la comparación por múltiples o mediante el cálculo de su rentabilidad por dividendo. Pero el objetivo real que tenemos con esta metodología top-down es a la de llegar a calcular el valor intrínseco, que no es más que el de poner en valor actual todos los flujos de caja futuro. Con ello lo que intentamos es calcular el precio objetivo de una acción. Es decir, si esta está infravalorada o sobrevalorada en relación a su precio futuro, con una visión a medio o largo plazo. Como ya les hemos avanzado, mostraremos qué documento soporte tenemos a su disposición. En la columna de la derecha pueden observar para cada uno de los puntos del proceso qué documentos podemos llegar a poder consultar. Se los iremos presentando ahora durante esta exposición. Adicionalmente, tal como ya les hemos comentado, en un punto determinado haremos un caso práctico donde intentaremos aunar pues, toda esta visión en un proceso pues, de resumen y además un poquito más entretenido. Vamos a empezar ahora por el proceso de búsqueda de información. Quizás un elemento muy interesante de este tipo de análisis, un análisis top-down, es que requiere de la contemplación de las tendencias que van a ser determinantes a futuro. Procesos tecnológicos ligados a la digitalización, a la genómica, a la farmacología, en momentos actuales son evidentes, pueden tener un impacto relevante de aquí a largo plazo. Pero al mismo tiempo hemos de considerar los movimientos puntuales que se producen en el mercado, que en el corto plazo pueden ser relevantes en la valoración de nuestras carteras. En este apartado mostraremos cómo acceder a información que nos pueda ayudar para poder tener una buena visión en el ámbito estratégico, en el más amplio, y cómo podemos encontrar informes que nos ayuden a tener una buena visión en un ámbito más táctico, más concreto, más de modo. Iniciamos nuestro recorrido con nuestra visión estratégica. Los informes estratégicos están a su disposición en el área de banca. El primer documento de valor que nos queremos presentar es el informe de perspectivas económicas y financieras. Este documento semestral es elaborado por el equipo de gestión de Caja de Ingenieros y en él se detalla la situación macroeconómica a la par que se analizan las expectativas y los factores de riesgo e incertidumbres para el próximo semestre. En este informe encontrarán los mensajes más relevantes, un resumen detallado del entorno global que se trasladará en unos escenarios en los que se describen las perspectivas económicas y financieras, así como las principales ideas de inversión y posibles riesgos. Para realizar este documento es imprescindible recurrir a fuentes contrastadas. Pueden observar en este caso, este gráfico proviene de una información del Fondo Monetario Internacional en su publicación del World Economic Outlook. Y se intenta también trasladar en forma de que la visión sea lo más amplia posible. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que es un gran documento para iniciar nuestro estudio total. El periodo semestral con el que se publican nuestras perspectivas económicas y financieras pueden conllevar algún tipo de problemática. Y ahora recientemente lo hemos visto. Nosotros cuando publicamos las últimas perspectivas del primer semestre
era imposible que pudiéramos valorar la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 que estamos sufriendo actualmente. Por ello, y de forma trimestral, publicamos también nuestros escenarios de inversión, que se conocen también como Asset Allocation. Estos documentos están también disponibles en el área de banca. En el documento Asset Allocation se traslada la visión del equipo de gestión en relación a mercados concretos, a los mercados de renta variable, de deuda, crédito, divisa, y se consideran aspectos tan relevantes como las decisiones en términos de política monetaria, que afectan a los tipos de interés, así como la volatilidad esperada en los mercados. Este informe traduce toda la información que hemos comentado hasta ahora en forma de recomendaciones. De forma intuitiva, podemos observar nuestra visión global. Pueden ver en la posición, en la columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Este Asset Allocation para cada tipología de activo. Pero, además, podemos ver un detalle en la columna central de todas las distribuciones regionales, de nuestra visión positiva, neutral o negativa, para cada una de las áreas regionales. Adicionalmente, podrán ver una evolución trimestre a trimestre de todas las que han sido nuestras perspectivas. Así pueden hacer un seguimiento también de cómo está evolucionando nuestra visión a lo largo del tiempo, a lo largo del ciclo económico. Completa este documento un informe detallado de los motivos que han generado nuestras recomendaciones. Un documento aproximadamente de unos 10 folios en el cual se amplía. Pero hay otras visiones que debemos considerar, más allá de lo que hemos comentado hasta ahora. Cada sector tiene características propias y, por tanto, se verá afectado o favorecido por factores diferentes. A continuación, Tony nos hablará un poquito de los drivers o factores que debemos considerar en el estudio de cada uno de los sectores. Adelante, Tony. Bien, siguiendo el hilo conductor que nos planteaba Paco, en una visión top-down, bueno, primero lo que hemos visto es la parte más global, más macro, por la parte de las perspectivas y del estratégico, y posteriormente hemos bajado a zonas geográficas y posteriormente por países. Y por último, como comentaba, por tipología de activos. Con esto podemos llegar, ¿no?, a la conclusión de que hemos visto una ligera mejora macro en las perspectivas de lo que era hace un mes y medio atrás, y hemos visto que por zonas geográficas podemos empezar ya a discernir. Cuando llegamos a la zona, por eso, de sectores, hay que hilar un poco más fino. En este sentido, hemos de saber qué es lo que tenemos que analizar, ¿no? Qué hemos de tener en cuenta a la hora de coger los sectores, para no equivocarnos, dada la complejidad que hay ahora mismo, la situación actual. Estos factores que vamos a ver son los factores determinantes que pueden ser tanto positivos o negativos, pero que van a llevar el comportamiento de estos sectores en el corto, medio y largo plazo. Estos factores van a ser cambiantes más que nada porque hay siempre por detrás tendencias de largo plazo y luego eventos que acostumbran a ser shocks, los cuales pues, bueno, generan que se hagan modificaciones en estos factores, en estos drivers, que son los que mueven, ¿no?, a los sectores. En cuanto a tendencias de largo plazo, podríamos poner, por ejemplo, que ustedes están muy al corriente también como nosotros, de lo que podría ser a día de hoy el cambio climático, la huella de carbono, etc. Bueno, pues podríamos tener un sector como el petrolero que quizá hace unos años atrás pues se tenían con unos drivers los cuales el potencial de crecimiento, el potencial de captación de inversores, de tanto inversores institucionales como de retail, fuese más elevado, pues bueno, esta perspectiva está cambiando y fuertemente. Y en el medio plazo, pues bueno, veremos cómo no será un driver el cual le será negativo, ¿no?, de cara a la recepción de flujos, el hecho de que no cumplir según qué criterios ISR o no cumplir lo suficiente. Por la parte de eventos que tenemos, pues por desgracia tenemos uno encima de la mesa, una patata caliente ahora, que es más actual no puede ser, como es el COVID-19. Un evento pues de unas dimensiones enormes, las cuales pues bueno, va a cambiar la percepción de muchos factores de los que comentamos en el medio plazo. En las diapositivas, tanto 14 como 15, verán en la parte superior, no están todos los sectores que hay en el mercado, pero gran parte, y hemos indicado sus drivers. No vamos a verlos uno por uno, dado que son, si no es que estaríamos aquí hasta la noche. Vamos a ver el caso de un ejemplo, y luego sí que, porque eso ya es más interesante, quiero decir, porque tiene más momentum, pues decir qué sectores de todos estos pueden tener, dijésemos, un momentum más positivo por el evento COVID y otros más negativos por el efecto COVID.
Como drivers, pongamos por ejemplo un ejemplo, ¿no? Cojamos el sector de telecomunicaciones. Pues vemos que en la ficha tenemos, bueno, es un sector que invierte mucho en CAPEX, invierte mucho en I+D. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que estar muy encima de estos números para ver que la compañía lleva el crecimiento acorde que va a necesitar para cotizar a ciertos múltiplos y a ciertas expectativas a largo plazo. Es un sector muy intensivo en capital, con lo cual lo vamos a tener que tener esto bien focalizado. En la parte de CAPEX son infraestructuras, en la parte de I+D principalmente pues, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, startups, etc. Vinculado a esto ya podemos imaginarnos, es una compañía que está intensiva en capital, otro factor que tendremos que ver es la deuda que tiene y el apalancamiento financiero que tiene. Muy importante, muy importante. Casi todas las compañías del sector es un pequeño lastre que tienen, unas más que otras, pero sí que es una característica y lo hemos de tener muy focalizado. A día de hoy, con unas condiciones financieras tan laxas como las que tenemos, quizá no nos incomoda mucho, pero si por lo que fuese hubiese algún brote inflacionista en un futuro próximo, pues bueno, habría que tenerlo esto bajo lupa. Muy ligado a todo esto, mucha inversión, mucha deuda. ¿Qué nos hace falta ver entonces? Pues la capacidad de generación de caja libre que tiene, muy importante, para ver una vez cuando hemos ya cumplido todas nuestras necesidades de inversión en activos fijos, en I+D, en hacer frente a la deuda, qué es lo que nos queda y qué le queda al accionista, importantísimo. Por consiguiente, una protección que sí que tenemos como driver, que son las barreras de entrada. Estas compañías están muy protegidas desde el punto de vista, por un lado, regulatorio, otro lado, por barreras en tecnología y en infraestructuras. Esto es un punto a favor que tiene una telecom que viene a ser una utility. Y un último factor que podríamos decir que nos va a ir a favor y en contra en otras situaciones, que son las divisas. El tipo de cambio, pues bueno, esto a veces nos va a ir bien, a veces mal. Pero bueno, dependiendo también la exposición geográfica que tengamos, pues será más o menos, ¿no? Si vemos un Telefónica, por ejemplo, que principalmente la exposición es en países emergentes, mucho en Brasil, pues bueno, quizás es más susceptible de riesgo que una Deutsche Telekom que tenga más exposición a Estados Unidos por la estabilidad del dólar propio. Bien, esto sería un ejemplo de drivers de un sector y ahora vamos a ver lo que ha sido el impacto COVID, ¿no?, sobre estos sectores. Muy por encima, porque digo, si no, esto nos podemos estar aquí muchísimo tiempo. Como sectores que pueden salir beneficiados, entre comillas, y no me gusta decir beneficiados cuando se está hablando de una desgracia natural del calibre que hay, sino que los factores le van a venir más de cara, va a ser el sector de telecomunicaciones, bien como decíamos, también por un mero hecho muy importante, porque es que hemos visto como estamos ahora mismo, ¿no? Cuestión de teletrabajo. A ver, son unas compañías pues, que han estado ahí, han invertido mucho en infraestructuras, las han tenido preparadas y las han tenido listas para que ante un evento como el confinamiento que hemos tenido, pues ha habido una respuesta. Y eso, pues sinceramente, pues creo que eso el mercado pues también lo tiene que ver, De hecho, hemos visto una cosa algo simbólica, pero bueno, tiene también su valor. En estos últimos días atrás han empezado ya a hacer las subastas de licencias 5G en España. Pues bien, el gobierno español, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, si me dais una buena tecnología, yo voy a bajar los precios. Y efectivamente así ha sido. Y nos van a salir pues, bastante más baratas proporcionalmente a las que ya han habido en Alemania en los meses atrás. Por lo tanto, al igual puede haber un cambio de óptica en ese sentido. Como sectores también que pueden salir, van a salir mejor el sector de salud, el sector farmacéutico, el sector tecnológico, por supuesto, por lo que decíamos, ¿no? También dar la cobertura ahora en cuanto a teletrabajo, nube, multitud de aplicaciones que nos han hecho la vida más fácil dentro del infierno que ha sido. Las utilities tampoco han cortado en ningún momento el suministro y el sector financiero, que ha funcionado como transmisión de liquidez. En la parte negativa, pues bueno, tendremos lo que tiene más exposición al ciclo, lo que ha estado más afectada por el confinamiento y lo que quizá puede verse afectada por los hábitos de consumo en el medio plazo. Hay que verlo esto aún. Pero tendríamos sobre todo el industrial, el petrolero, el consumo y el ocio y turismo. Son los sectores pues bueno, más delicados ahora mismo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para seguir con nuestro análisis? Si lo que queremos es buscar unas compañías, ¿no?, que veamos interesantes, con un buen recorrido y con potencial, siguiendo este top-down, al pasar ya el estrato de los sectores, deberíamos ir a escoger esos sectores que creemos que lo van a hacer mejor e intentar evitar los que lo van a hacer peor. Y dentro de los que son mejor, los que acabamos de nombrar, pues bueno, nos centraremos en eso.
y ahora pues Paco seguirá en la línea para ir a intentar descubrir si encontramos alguna empresa de valor. Muy bien, Tony, muchas gracias. Muchas gracias por tu A ti. ayuda con este punto. Avanzamos, tal como decía Tony, avanzamos hacia la búsqueda de información. En este sentido, ya hemos visto toda la información más global. Vamos a ir avanzando poco a poco hacia abajo, hacia lo más concreto. Para ello, les presentaremos el portal de Ingenieros Bolsa. Este portal es de acceso gratuito para todos nuestros socios que tengan activada la operativa online. Tal como ustedes accedan, observarán un cuadro de mandos idéntico al que les estoy enseñando ahora mismo. ¿De acuerdo? En este cuadro de mando verán información actualizada en todo momento de determinados factores. Por ejemplo, la evolución de los principales índices, gráfico de evolución de la sesión. Tendrán también un resumen de las últimas noticias publicadas tanto por Norbolsa, y esto es muy importante, como por la agencia Europa Press. El calendario con los eventos y publicaciones más relevantes, aquellos de evolución de divisas o de tipos de interés, y aquellos valores que lo estén haciendo pues mejor o peor dentro de la sesión bursátil, dentro de lo que sería el índice. Pero puede que ustedes no necesiten tener toda esta información delante al mismo tiempo. Yo les he mostrado un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer. Podemos personalizar esta visión a nuestro propio gusto o a nuestras propias necesidades, pudiendo siempre restaurar la página inicial. En este caso, yo tengo interés en seguir una serie de valores, que son mis favoritos, los tienen aquí en la mano derecha. Por lo tanto, también tengo seleccionado el índice donde están cotizados y las últimas noticias. Si mañana quisiera invertir en otro mercado o contemplando otro tipo de valores, pues podría restablecer la página inicial y seleccionar dentro de este recuadro todas las alternativas que tenemos. Siguiendo con la operativa que nos permite estar al día en lo más concreto, les presentamos también la sección de análisis. En la sección donde encontrarán también el boletín diario. Se publica al inicio de cada sesión y es una buena herramienta para entender el contexto global en el que nos encontramos. Este documento nos permite, en una lectura rápida, tener una amplia visión de la actualidad más relevante antes de iniciar la sesión, y por lo tanto puede ser un generador de ideas o un generador incluso de alertas, y además nos puede pues, también recordar pues, la publicación de algún dato macroeconómico que se nos había pasado o la celebración de alguna junta y demás. Es un documento que yo creo que al inicio de la sesión es bueno tenerlo siempre en nuestra cabecera. Siguiendo más adelante en los elementos que tenemos allí, también también podemos acceder al informe semanal. En este documento encontrarán el resumen de la semana. Este documento se publica al cierre de la última sesión de la semana y en él se engloban los datos más relevantes que han marcado la agenda económica. Es una buena forma de también cerrar una semana de mercados en la cual se hace una composición de situación. Se da tiempo también a que este fin de semana que podamos darle vueltas a la cabeza y de alguna forma empezar con otra visión en la próxima semana. Como ya hemos avanzado antes, que Tony también nos ha dicho, un elemento del estudio top-down implica el estudio de los sectores. Además de los drivers, que ya nos ha avanzado y que son imprescindibles, hay una forma también de poder realizar una comparación mediante ratios, que nos permite tener una rápida aproximación del comportamiento de un determinado sector respecto a otros, o incluso de una compañía con relación a la media del sector o a otras compañías del propio sector. Con métricas como la capitalización bursátil, el PER o el PER estimado, nos podemos hacer más o menos la composición de si la compañía pues, está evolucionando mejor o peor. Por último, una vez hemos decidido que queremos invertir y hemos decidido el sector, y por último tenemos claro en qué compañía queremos hacerlo, debemos recabar todavía más información, toda la posible. Por ello, Norbolsa nos facilita unas fichas en formato PDF que se actualizan con frecuencia. Si la ficha no estuviera suficientemente actualizada, en la plataforma de Ingenieros Bolsa tienen acceso a toda la información actualizada al instante. Pueden acceder mediante dos rutas, mediante el buscador que encuentran en la parte inicial, superior derecha, o bien en el apartado Análisis y dentro de Análisis Empresas. Aquí podrán encontrar el acceso a las posiciones como la que tienen aquí dentro. Aquí, mediante este displayer, podrán encontrar información muy relevante de las compañías, desde las últimas noticias hasta el análisis fundamental, donde también podrán encontrar un precio objetivo que Norbolsa nos facilita,
También podrán acceder a la agenda financiera para conocer pues, cuándo va a ser el próximo pago de dividendos, cuándo se va a celebrar la próxima junta de accionistas, etcétera. Podrán tener también acceso a los precios históricos, a la rentabilidad riesgo, que son unas métricas que nos permiten valorar pues, qué correlación con el mercado estamos asumiendo, qué volatilidad asume el valor. ¿Bueno? Y por último, un análisis técnico que nos va a permitir pues, evaluar el momentum puntual de esta compañía. Yo supongo que todos ustedes a este momento ya deben estar pensando que estamos tratando mucha información y que quizás pues hay que ponerlo un poquito en contexto. Creo que es un buen momento para realizar un caso práctico en el cual pues intentaremos resumir todo lo que hemos comentado hasta ahora. Le voy a ceder la palabra a Tony para que a partir de ahora pues presente este caso y también nuestra filosofía de inversor como grupo. Tony, muchas gracias. Tony. Como pueden observar, la mayoría de herramientas que ahora decía Paco son todas de sesgo y de análisis fundamental. Es decir, nos vamos a basar ahí y es la base de nuestro fundamento en cuanto al proceso de inversión. Lo digo porque siempre existe, ¿no?, un poco la problemática de aplicar más, por ejemplo, según que otros análisis, como puede ser el análisis técnico, el cual, como ya veremos más adelante, ya ha nombrado Paco, simplemente lo vamos a utilizar como market timing desde el punto de vista de en qué momento determinar y ajustar el momento de entrada y de salida. Ya está, esto no nos va a condicionar ni va a definir en ningún momento la inversión que vayamos a hacer. Podríamos determinar que un 95% del proceso va a ser análisis fundamental y un 5% de análisis técnico. Y bueno, y haciendo un poco de símil de antes lo que comentamos, también para que ustedes estén un poco alerta y al hilo de análisis técnico, ahora mismo teníamos una resistencia en la zona de 200 asistentes y la hemos roto holgadamente. Vamos a dar pues, más de 220, con lo cual pues ya está bastante bien. Siguiendo con lo que decíamos, análisis fundamental, pues bueno, como que en el caso práctico vamos a ver algo, con la profundidad que toca, tampoco tenemos tiempo para mucho más, sí que vamos a ver algunas nociones al respecto. ¿En qué se basa el análisis fundamental? Pues bueno, son mirar de forma exhaustiva aspectos cualitativos y cuantitativos de las compañías. ¿Con qué finalidad? Lo que queremos es encontrar pues, compañías de calidad y a buen precio. Estamos en lo de siempre, es valor versus precio. Hemos de tener en cuenta que precio es lo que vamos a pagar y valor es lo que vamos a recibir. Entonces, lo que tenemos que intentar es, bueno, que haya, dijésemos, la máxima, ¿no?, divergencia ahí posible para poder comprar a un precio barato un valor interesante. ¿Cómo podemos ver, ¿no?, estos datos cuantitativos? ¿Cómo podemos apreciar si hay un valor cualitativo detrás? Pues bien, lo que necesitaremos es recurrir de informes de analistas, como los que estamos viendo ahora. Aparte, eso sí, hay que mirar siempre los estados contables, los estados de gobernanza, el informe anual de la compañía. Es decir, hemos de mirar la máxima información posible. Hoy día, y más, no quiero ser pesado, pero más con la situación en la que estamos ahora, bastante delicada, hemos de tener bastante cuidado. Por ejemplo, en estos últimos días, también por tema de información, por tema de malas praxis, por quizá no ver bien según qué información, que era casi como imposible verla, pero bueno, pero para que veamos que esto existe. Hemos tenido el caso en el DAX de Wirecard, una empresa del DAX que casi hace default. Y bueno, ya hemos visto cómo ha caído un 90%. Malas praxis, muy difícil detectarlas, muy difícil. Pero bueno, también hay que decir que si lo trabajas, tienes más posibilidad de quizás ver algo. Si mirásemos en el listado de analistas que habían que daban cobertura, casi todos daban compra, pero había algunos que decían que no, que venta. Hasta incluso un valiente ponía que valía 0 la compañía. Bueno, pues esto es información. La información es poder y es necesaria. Bien, siguiendo con este hilo, en base a todos estos informes que comentábamos, en base a los informes también, estados contables, informes anuales de gobernanza, etc., lo deberíamos separar en 3 bloques para tenerlo bien definido y contra más definido lo tengamos por aspectos, más fácil será identificar posibles ineficiencias, problemas o valor añadido que nos pueda generar la compañía. Por una parte veremos lo que serán propiedades de magnitudes de balance, pérdidas, la cuenta de pérdidas y ganancias, para ver crecimientos de ventas, de beneficios, su recurrencia, etc.
Por otro lado, en otro bloque veremos el apartado de financiación y rentabilidad, es decir, qué rentabilidad a los accionistas, de qué forma nos la ofrece y sobre todo la financiación teniendo en cuenta sobre todo el factor tipos de interés, que es muy determinante. Y en un tercer estrato veremos pues, más aspectos más cualitativos de posicionamiento de la compañía y del negocio. Estos tres aspectos son muy importantes, por lo que decíamos, y dada la situación actual, los tres por igual, porque hemos de ser bastante rigurosos en este sentido. Si pasamos diapositiva, veremos algún ejemplo de estos tres campos que decíamos. En el primero, por poner un ejemplo, tendríamos lo que es la calidad de los beneficios. Es decir, lo que vamos a buscar son unos beneficios que tengan visibilidad, que sean recurrentes, que sean realizables, es decir, que no sean unos planes estratégicos que veamos que luego es muy difícil de cumplir porque todo es un tema de expectativas y luego si no se cumplen, pues esto luego pueden haber sustos y que sean controlables, sobre todo temas de volatilidad en cuanto a los ingresos, etc. Un poco como lo que comentábamos antes de las divisas en el sector de las telecoms. En un segundo aspecto, un ejemplo que podríamos mirar en cuanto a rentabilidad, pues podríamos mirar el ROE, que no es más que la rentabilidad de los fondos propios. Si hacemos un desglose del ROE, que lo podríamos desglosar aún en más componentes, pero con estos tres ya creemos que es un buen paso, pues veremos de dónde proviene el beneficio de la compañía, ¿no? Si esto nos está viniendo de margen, de rotación, de apalancamiento y si podemos arreglar algún problema que al igual tenemos o bien incluso si podemos optimizar para obtener más rentabilidad. También nos podríamos comparar con el resto de compañías del sector y ver que, bueno, quizá al igual tenemos más capacidad aún en cuanto a rotación y ahí podríamos crecer más o incluso al igual estamos menos apalancados que el resto del sector y puede ser un momento de oportunidad. Todo es cuestión de analizarlo. Y en el tercer bloque, el más cualitativo, pues uno que es muy fuerte, ya hemos nombrado antes, que son las barreras de entrada. Las barreras de entrada, la verdad es que, bueno, pues son temas muy importantes a la hora de incorporar las valoraciones. Tanto nos pueden venir por la parte de estructura de costes, ¿no? Sobre todo por lo que también los desembolsos que se hayan hecho y la necesidad financiera que se tenga, por el coste de sustitución, porque hay según qué compañías que ya tienen un cierto de encaje, ¿no?, con sus proveedores, que es muy difícil de cambiar, es muy difícil de entrar, y por hábitos del cliente. Lo que es la estampa de marca, que esto, pues bueno, aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Coca-Cola, Apple. Y bien, estos aspectos es lo que deberíamos ver a nivel fundamental, de forma inicial, para llegar a obtener algunas compañías. Una vez las tengamos, si pasamos diapositiva, veremos, antes Paco ya nombraba algo, nuestra obligación es, una vez hemos seleccionado alguna compañía, imaginemos el caso que decíamos antes, ¿no? Telecom, ¿no? Pues sea Telefónica, pues deberemos comparar con sus comparables del sector, tanto a nivel financiero como cualitativo, para ver y estar seguros de que estamos intentando escoger la mejor opción dentro del sector. Y bien, para continuar entonces con el hilo, ahora empezaremos con un caso práctico, el cual nos vamos a mover con Ingenieros Bolsa, vamos a utilizar sus herramientas y nos vamos a basar en obtener con este método top-down, llegar a una compañía, un poco pues con lo que hemos visto. Si pasamos diapo. ¿Cómo podemos... volvemos al anterior, por favor. Bueno. A la hora de llegar a esta inversión que queremos hacer, a la compañía que queremos llegar, bueno, previamente, antes de nada, tiene que venir una generación de ideas y ver de dónde hemos obtenido, ¿no?, esta idea. Lo más fácil, lo más correcto y lo más lógico sería de la forma que hemos estado hablando ahora mismo, que sería siguiendo un criterio top-down, por ejemplo. Digo lógico y estricto porque tiene una metodología y para no perdernos, dado que pues, todo entraña bastante dificultad. Partiríamos de aquel informe estratégico con que hablábamos, de las perspectivas, del asset allocation. A partir de ahí iríamos a mirar las zonas geográficas que nos estarán recomendando. Un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Podríamos decir que la macro creemos que va a recuperar poco a poco, pero va a ir recuperando, con lo cual en el medio y largo plazo debemos de ser positivos. Veíamos que en activos con riesgo, como renta variable a largo plazo, deberíamos ser positivos.
hemos ido a zonas geográficas, hemos visto cómo ha gustado, tanto en perspectivas como en la estrategia, la zona europea, con lo cual compramos Europa, y del mismo modo había una visión neutral positiva de Europa. Digo neutral positiva porque, bueno, estamos positivos porque estamos dentro de Europa y un fuerte paquete de medidas ahora, pero también hay que decir que España es de los países más impactados por el COVID, por el modelo de negocio sectorial que tenemos, ¿no? En nuestras fronteras. Pero bueno, para llegar a compañías que conocemos más y más, nos podemos centrar en España. ¿Qué hemos visto luego? El posicionamiento sectorial. Entre los sectores que hemos visto que han salido reforzados y se han tenido un buen comportamiento ha sido el farmacéutico. Pues bueno, podríamos mirar qué opciones tenemos aquí en España. Aquí podríamos optar o por Grifols, Almirall, Rovi o Faes, por ejemplo. Tendríamos estas opciones. Había que escoger alguna. Entonces, por dimensión, bueno, Almirall y Grifols ya ustedes las conocen bastante bien. Si no, ya tendremos el placer de explicarles más, en más profundidad, pero son más conocidas. Rovi es la más pequeñita, pues hemos cogido Faes. Y bueno, y también Faes, para ya también poner un poco en valor también a Norbolsa, que como ustedes saben es una sociedad anónima que es del País Vasco. Faes es una compañía del País Vasco. Ellos en eso son especialistas, es decir, si tienen mucha proximidad con las compañías de allá y nos pueden dar encima un valor, un plus añadido más que la cobertura de otros analistas. En el sentido que compañías como Iberdrola, Siemens Gamesa, Faes, Viscofan, bueno, hay varias más. En esto nos pueden dar un valor añadido. Bien, pasemos diapositiva. Vamos a ver, supongamos que vamos a ver la compañía Faes, nos vamos al buscador, nos la indica y nos va a una página inicial. En la página inicial lo que nos va a facilitar es la cotización de la compañía, nos va a facilitar el volumen que tiene y nos va a dar una horquilla de precios entre oferta y demanda. Es muy básico para ver en qué situación está y cubrir aquel factor que decíamos, ¿cuál es el precio? Pues precio ya lo tenemos aquí, que es 3,83. Si queremos seguir viendo más información, nos vamos a ir moviendo por el menú que tiene en la parte superior señalado en amarillo, y si pasamos diapositiva, iremos a un apartado que es de noticias. Un apartado que es bastante completo. Noticias, ¿por qué quiero decir? Nos tenemos que intentar aproximar a la compañía para ver los últimos acontecimientos que han habido, a ver que no haya alguna noticia que pueda ser negativa o, bueno, alguna positiva que pueda ser un catalizador. ¿Puede parecer sencillo? Lo es, pero es un buscador que es bastante útil. Más que nada porque aquí tenemos fuentes, pues como Europa Press, Expansión, 5 Días, El Economista, y introduciendo la compañía nos salen todas estas fuentes. Más fácil que irse al Economista directamente y buscar ahí Faes, que nos van a salir pop-ups, publicidad, y al final acabas comprando un microondas y lo que querías era mirar unas acciones, ¿no? Con lo cual esto pues, es un poquito más profesional en ese sentido. Bien, una vez visto esto, si pasamos diapositiva, veremos otro apartado, el cual es la agenda financiera. Importante, más que nada porque, primero, nos vamos a enterar si se pagan dividendos. Segundo, vamos a ver la recurrencia de los mismos. Y luego, tercero, tenemos un apartado que es de eventos, por si han habido ampliaciones de capital, de splits, lo cual nos va a aclarar bastante también sobre el precio actual. Y también tenemos la información de las últimas juntas generales de accionistas con sus puntos del día. También bastante interesante, lo pueden bajar en PDF y un poco de lectura para tener conocimiento de primera mano de lo que se cuece en la compañía. Bien, si pasamos diapositiva. Vamos al apartado de análisis fundamental. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí ya tendremos factores como capitalización bursátil. Nos va a ser útil saber el calibre de la compañía y las posibilidades que también tiene en el mercado y también en cuanto a liquidez, volumen, etc. Vemos evolución de cómo ha ido, la visión que tienen los diferentes brokers en el mercado como media. Norbolsa ya nos ofrece aquí un precio objetivo y un nivel de riesgo. Riesgo está hablando de volatilidad a 12 meses, según sus criterios. Ya nos pone que es un precio objetivo de 5,37. Bueno, cuando veíamos una cotización de 3,80 y pico, bueno, de momento no pinta nada mal. Si vamos bajando, vemos lo que son algunas magnitudes
de análisis fundamental, algunos ratios, tenemos PER, valor empresa EBITDA, el dividend yield, y algunas notas sobre eventos y análisis de Norbolsa que las tenemos en la parte inferior. Esto aporta mucho valor, mucho valor. Aquí tendremos, tanto por un lado, cuando digo eventos, son por ejemplo los resultados empresariales, que son las publicaciones, que nos van a publicar una nota en la cual nos van a dar resultados, magnitudes, conclusiones y un precio objetivo. Y luego tenemos informes de análisis de la empresa, que esto no es una recopilación de noticias, es que es análisis, con lo cual vamos a disfrutar bastante de datos de primera mano. Si pasamos diapositiva, veremos un poco el formato. En la parte izquierda verán lo que es el formato de un informe de cobertura, de análisis, el cual, pues como decíamos, sobre todo se va a basar en magnitudes de mercado, como tenemos en la parte izquierda inferior. En la parte superior derecha nos va a informar de precios objetivos y de cotización actual, y por en medio nos va a hablar de los últimos resultados, nos va a hablar de las perspectivas para 2020 y nos va a hablar de su valoración, con las métricas que utilizan y con los criterios que ellos creen considerables, ¿no? Si nos leyésemos esto, que yo ahora les voy a hacer un poquito de resumen porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿qué podríamos ver? Pues algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, compañía farmacéutica vasca. Podemos decir que es una mid-cap, son 1.100 millones de euros, bueno, de capitalización bursátil. Ha habido compañías en el IBEX con menos, es decir, tampoco es nada, no es nada desdeñable. Tiene un catálogo de fármacos extenso y algunos en base de expansión, ¿no? Como es la bilastina. Actualmente, bueno, hace 3 años entró en Japón y ha cogido un 15% de cuota de mercado. Son antihistamínicos y es el punto fuerte de la compañía, y ahora tiene mercados como China, India o México para introducirse, mercados también potentes, ¿no? Con lo cual, es una compañía, podemos decir, un valor defensivo. Las farmacéuticas tienen menos exposición a la evolución macro, pero sí que con una cartera de fármacos consistente y con potencial en algunos, con lo cual nos puede dar un factor de crecimiento interesante. Muy importante, sobre todo, es que es una gran generadora de caja y no tiene deuda, con lo cual, bueno, antes comentábamos importancia. Ahora mismo a veces al valor del dinero no se le da el valor adecuado, pero tenerlo y no tener deuda es muy positivo. Y no solo eso, esto le da un potencial en cuanto a pago de dividendos que a día de hoy está buscadísimo. Lo permite pagar de forma elevada, es un dividend yield en torno al 5%, de forma sostenible y creciente, con lo cual, muy positivo. Y con la caja que le sobra, realiza compras y crece inorgánicamente, con lo cual le da más juego todavía para introducir nuevos productos en el mercado, generar sinergias y a la vez que diversifica, intentar luchar los márgenes, mejorarlos aún un poquito. Y la verdad es que está en eso y está funcionando bastante bien la compañía. Esto en cuanto dijésemos a grosso modo un poco el nivel cualitativo que nos podrían dar aquí. Si antes le hemos dado importancia al efecto COVID, deberíamos mirarlo también ahora, ¿no? Porque, de hecho, era uno de los puntos que ha pasado el filtro, pues porque salía bien, mejor parada en un entorno como este. Claro, la importancia, dijésemos, sistémica que ha cogido el sector farmacéutico y de salud en un entorno de crisis sanitaria, pues es importante. ¿Qué es lo que hemos visto en la compañía aquí por lo que nos dicen en los informes? Bueno, de entrada las ventas ha ido muy bien porque, claro, ante el tema del confinamiento, pues ha habido un sobreabastecimiento por parte de las farmacias. Han pedido muchísimos fármacos para estar bien copiosas. Esto que ha generado un incremento de las ventas pues bastante fuerte para FAES. Esto ha sido muy positivo, muy positivo. A día de hoy, bueno, hablamos con la compañía, esto ya es otra cosa nuestra, hace relativamente poco, y parece ser que las farmacias ya han regularizado los stocks, está en una situación normal. Esto que nos fue también por la parte de ventas, la lástima es que quedó compensado negativamente porque la compañía, lo que decíamos, ¿no? Antihistamínicos es lo que son las principales ventas. Claro, al haber confinamiento, muchas personas que tienen alergia no han podido salir a la calle, y al no salir a la calle no han tenido los síntomas para necesitar su medicamento, el antihistamínico. Con lo cual, lo que creció en ventas por farmacias se ha compensado un poco con la caída por la parte de lo que es el consumidor final. Pero mejor estar neutros en ventas que no con caídas como hemos visto en muchos otros sectores. ¿Qué es lo que también podemos
podemos ver, por lo que dice Norbolsa, que bueno, ante un recorte del gasto público, posiblemente en sanidad, dada ¿no? la problemática que tenemos actual, sea lo último que se recorte. Con lo cual, están positivos en ese aspecto. Y bien, con estas, dijésemos, primeras aproximaciones de nivel cualitativo, si miramos un poco también cifras que nos indican aquí, en cuanto a cifras por la parte cualitativa, ¿qué veríamos? Pues bueno, un PER para 2021 de 14 veces, por debajo de su media histórica y por debajo ligeramente de la media del sector, pues es interesante. PER nos está dando idea desde el punto de parte de beneficio. EV/EBITDA para 2021 de 10 veces, también por debajo del sector y debajo de su media, con lo cual positivo. Una rentabilidad por dividendo del 5%, con márgenes operativos del 22, un ROE del 17 y crecimiento de ventas del 10. Esto que les digo tan rápido es porque se mete en una batidora y de aquí sale el precio objetivo que marca Norbolsa. Que si pasamos la diapositiva, con todas estas variables en cuanto a proyección de ventas, margen, etc., que hemos comentado, se va a dar una visibilidad para que Norbolsa sea capaz de decirnos que ellos creen que esta compañía vale 5,37. Pues bueno, esto respecto al precio actual sería un potencial del 38%. ¿Qué nos dice Norbolsa? Que el precio es 3,87, pero que el valor es 5,37. Bueno, pues parece interesante. Los métodos que ha utilizado los verán en la parte inferior de su pantalla. No vamos a entrar aquí porque esto es demasiado extenso, pero principalmente son los últimos dos. Modelos patrimoniales es muy básico, que es activo menos deudas, pero lo que se utiliza más es el descuento de flujos, sobre todo de cash flows, que no es más que traer a valor presente los flujos futuros. Que es un mix entre esto y los múltiplos comparables, que es en base, como veíamos ahora, PER, valor empresa EBITDA, ROE, etc., pues según comparables, por semejanza, tener un valor para la compañía. Con este mix han obtenido este precio objetivo. Y ahora, una vez tenemos este precio objetivo, si nosotros no lo creemos, pues ¿qué es lo que deberíamos mirar? ¿Cómo comprarlo? ¿No? Pues si pasamos diapositiva, ¿qué deberíamos hacer? Aquel 5% que le dábamos al análisis técnico que decíamos para market timing, pues mirarlo ahora. Mirar un gráfico, ver que la compañía después de la caída, pues bueno, está ahora remontando, parece que lleva una ligera tendencia alcista, sí que ha tenido un rebote fuerte, con lo que está ligeramente sobrecomprado. Se ve tanto por RSI como por estocásticos, pero sí que también tiene medias móviles muy cercanas, con un indicador MAC que es de tendencia a más medio plazo, ligeramente alcista. Con lo cual podríamos decir que nos interesa entrar ya a la compañía porque por fundamental hay un potencial muy fuerte, pero podríamos fijarnos un precio de entrada ligeramente inferior a lo de ahora, en zona de medias móviles, por ejemplo. Eso sí, si vemos que se empieza a ir el precio para arriba, pues quizá lo aconsejable sería comprar, porque un 38% de margen, según dicen nuestros compañeros de Norbolsa, pues parece bastante interesante. Y bien, si pasamos diapositiva, una vez hemos determinado el nivel que queremos entrar, pues introduciríamos la orden por la banca online. Si pasamos diapositiva, una vez se haya ejecutado la compra, ya las tengamos, la podríamos introducir en nuestra cartera virtual. Que todo esto se los va a explicar ahora Paco con mucha más profesionalidad que yo. No, para nada, para nada. Yo, para empezar, Tony, decirte que me has convencido con la compra de no con la del microondas, ¿eh? O sea, creo que me has convencido ahí, creo que sí que me gusta el avance. Gracias por la explicación. Tony ya nos ha comentado, hemos llegado desde una visión macro, hemos decidido que había un sector que mostraba unas tendencias que podían ser favorables a medio y largo plazo, como es el sector salud. Hemos detectado una compañía que por balance, por tendencia de mercado y además por capacidad de crecimiento inorgánico presenta características que la hacen atractivas. Hemos podido determinar un precio determinado al que queremos entrar y un precio objetivo a medio y largo plazo. Por lo tanto, lo único que nos queda es introducirla ahora. Lo que les vamos a intentar explicar ahora es qué tipologías de órdenes tenemos a nuestra disposición para poder realizar las entradas y salidas al mercado. Como podrán ver, hay una serie de órdenes detalladas en este disclaimer. Una de ellas, volumen oculto, no está disponible, por lo tanto la vamos a hacer. Lo relacionado a las órdenes a mercado son aquellas en las que ni se verifican ni precio ni límite.
y se reinician a precios hasta que se hacen toda la totalidad. ¿Por eso qué quiero decir? Imaginemos que lanzamos una orden de compra de 100 valores de FAES a un valor de 3,82 y ahora mismo solamente podemos comprar a ese nivel pues la mitad de los títulos. El resto de títulos hasta llegar hasta la totalidad de mi orden se irán comprando a los valores que el mercado me permita entrar en sucesivas subastas o compras. La siguiente de las modalidades es la orden por lo mejor. No se especifica precio y se negocia al mejor que el mercado me permite. Si no hay contrapartida para cubrir la totalidad, como pasaba con el caso anterior, en este caso no se activa una subasta de moneda. Por lo tanto, ahí lo dejo. Las órdenes limitadas son aquellas que incluyen un precio límite o mejor. Se realizan negociaciones progresivas hasta llegar a este punto límite. Si me permiten, voy a intentar explicárselo con este caso. Imaginemos que queremos comprar este valor y que ahora mismo estamos en valores de precio actual, en esta línea negra. Imaginemos que nuestro objetivo de compra implica que como máximo podemos comprarlo a niveles de la línea azul, a este precio como máximo. Aquí pondríamos una orden limitada, que nos dejara desde la línea negra hasta la línea azul, al precio máximo B. Volviendo atrás, podemos ver que hay otro tipo de órdenes, que son las condicionadas stop. Intuitivamente podríamos decir que la condición es inversa, ya que para que se empiece a negociar se tiene que alcanzar primero el nivel fijado. Imaginemos de nuevo, volviendo al gráfico, que yo sigo manteniendo mi misma voluntad de compra. Quiero comprar este valor desde el valor actual marcado por la línea negra hasta un valor máximo marcado por la línea azul. Pero además quiero limitar mis pérdidas en caso de corrección. Es decir, si el valor cae a niveles de la línea verde, quiero que se vendan y se deshagan mis posiciones. Esto lo podemos hacer mediante una orden condicionada. Siguiendo con otro tipo de modalidades de ejecución de órdenes, de tipología de órdenes, hablaremos de aquellas que van relacionadas al volumen. Hay unas órdenes llamadas ejecutar y anular, en las cuales se ejecuta inmediatamente por la cantidad posible al precio fijado y se rechaza el resto. Es decir, si no podemos cubrir la totalidad de lo que queremos comprar al precio que hemos marcado, el resto se desestima. Otro tipo de orden muy interesante, esta me parece a mí, es la de volumen mínimo. En el momento de entrada se ejecuta la cantidad mínima especificada. Pongamos un ejemplo de que yo quiero comprar de nuevo 10 valores de FAES y quiero comprar como mínimo la mitad. Si no puedo comprar la mitad de los valores en la primera subasta, la orden se mueve. En caso de que sí que pueda comprar la mitad del volumen de títulos que quiero comprar, el resto quedarán pendientes y se cerrarán siempre que las condiciones del mercado me permitan volver a comprarla al mismo nivel que se han cerrado las iniciales. Esto permite, de alguna forma, tener un precio claro para todas las órdenes, para todas las partidas que se vayan. Por último, las últimas órdenes que tenemos a nuestra disposición son aquellas denominadas todo o nada, que como indica su nombre, la orden pues, se ejecuta en su totalidad o es rechazada. Avanzando un poco más, les explicaremos cómo se introducen todas estas tipologías de órdenes en nuestro aplicativo. Como pueden ver en el ahorro en la zona de banca electrónica, banca online, en la zona de ahorro e inversión, si ustedes acceden después al apartado de compra-venta de acciones y ETFs, aparecerá este display. En primer lugar, deberán indicar si se trata de una orden de compra o de venta. Posteriormente tendrán que seleccionar el valor, si es una acción, tendrán que indicar el mercado, el nombre del valor y el número de título. Hasta aquí será estándar para todas las órdenes. Ahora empieza la diferencia. Vean que tienen como tres columnas diferenciadas. La que tienen marcada actualmente es la columna de la izquierda, es la que nos permite introducir las órdenes básicas. En ellas podremos introducir órdenes limitadas a un precio, a mercado o a lo mejor. En la columna del medio podremos introducir las órdenes con un precio stop o condicionadas. Aquí marcaremos primero el precio stop y debajo pondremos las condiciones de entrada, es decir, las órdenes básicas que van ligadas a esta orden. Por último, también podemos acceder a las órdenes con restricciones, aquellas que van ligadas al volumen. De la misma manera, marcamos primero las condiciones de volumen mínimo y posteriormente introducimos pues, los precios de entrada y demás. Hay que recalcar que las órdenes, si no se fija una fecha límite, tienen una vigencia de 30 días de negociación. En caso de que hayan vencido y no se haya podido ejecutar la orden, se darán de baja, siempre pueden reeditar la orden. Tony ya nos ha avanzado que el otro aspecto importante en consideración es el del seguimiento de las posiciones invertidas. En ello estamos. Un primer paso quizás podría ser el de incluir los valores comprados en nuestra sección de mis favoritos. De esta forma, puedo saber en la sesión actual qué valoración y qué variación está presentando los títulos que yo tengo en cartera.
En este caso veo el último precio de Cemex, por ejemplo, y la variación de la sesión bursátil cuando se tomó esta fotografía. Por supuesto, en Ingenieros Bolsa, en la sección de Al Día, también encontrarán en todo momento la información relativa a los mismos y al conjunto del mercado, ya lo ha recalcado Tony, así como en la sección Bolsa Opina, donde encontrarán aquellos datos a tener en consideración, además de las recomendaciones. Tendrán acceso a un calendario mundial macroeconómico, así como a la agenda financiera de los valores nacionales. Interesante conocer publicación en materia de política monetaria, como ha dicho antes Tony. Hombre, una variación de los tipos de interés especial pueden ser determinantes en la evolución del precio del activo. Aquí lo podemos evaluar. Pero además, si se está pagando dividendo en un momento determinado, la acción también puede sufrir algún movimiento. Por último, también tendremos acceso a la posibilidad de dar de alta una serie de servicios de seguimiento que son mucho más específicos. Los vamos a presentar ahora. En la sección de servicios de Ingenieros Bolsa podrán dar de alta diversas funcionalidades, entre las que podremos destacar las que aquí vemos, y en todo caso siempre podrán acceder a ellas desde el móvil, en cualquier lugar y en todo momento. Esto es un avance interesante. Dentro de las funcionalidades más destacadas, encontraríamos estas 5 que se ven aquí. La primera de ellas es la funcionalidad de aviso. En ella podrán solicitar la recepción de información de precio, de un valor o de un índice de forma automática. En la funcionalidad suscripciones, lo que podrán activar es la recepción de estos informes diarios, semanales, toda esta información que se publica de forma recurrente, también automáticamente en su correo electrónico. Si dan de alta una notificación de compra-venta, es evidente que su nombre ya lo indica, que recibirán la confirmación de una operación ejecutada a un nivel determinado por un volumen determinado. En este caso, es decir, que esta funcionalidad sí incorpora un coste. Las otras funcionalidades anteriormente mencionadas son totalmente gratuitas siempre que se hagan mediante recepción de correo electrónico. Si desea recibir un SMS, también tienen el coste asociado a la misma. Adicionalmente, podemos acceder al podcast donde Bolsa, de forma recurrente, publican pues, las últimas noticias en formato audio. Formato fácil, ligero, muy actual, muy dinámico, que nos permite en cuestión de segundos poder llegar a información relevante de compañías o de eventos de mercados de forma muy interesante. Y por último, nos permite entrar en la funcionalidad de cartera virtual. Aquí es donde me gustaría detenerme un poco más, si me lo permite. Como ha comentado Tony, el seguimiento de nuestras posiciones vivas es imprescindible. Si nosotros quisiéramos tener un seguimiento concreto de estas posiciones, también lo podemos hacer aquí, aunque también lo tendrán en las posiciones de su banco. Dando de alta las compras realizadas e informando del precio, la fecha de comisiones o del tipo de cambio de la divisa, sea el caso, si han comprado una acción, por ejemplo, que cotice denominada en dólar, aplicando el tipo que se haya aplicado, ustedes podrán dar de alta una cartera que se valora automáticamente en todo momento. Es decir, podrán ver la evolución realmente de la inversión. En este caso, se realizó una compra de Faes Pharma de 1.000 títulos que en el momento de la observación, unos días de desfase, pues había acumulado una buena plusvalía ya de 189 euros. No está mal, Tony. De verdad que la recomendación es buena, te lo agradecemos. Además, adicionalmente, si algunos de ustedes pues, todavía no se sienten 100% seguros como para poder invertir en mercados financieros, también pueden utilizar esta cartera virtual como laboratorio y hacer un ensayo teórico de la manera que pueden realizar compras sin realizar un desembolso efectivo. De esta forma pueden aprender sin asumir riesgos. Por último, sabemos que nuestras vidas son muy activas, que el tiempo es muy limitado y que no todos tenemos la capacidad de conocer o de tener conocimientos o de asimilar de la misma forma pues, determinados. Por ello, nosotros, Caja de Ingenieros, siempre hemos intentado facilitar y dar soluciones a nuestros socios, entre las que destacaremos en este momento nuestra selección de carteras, nuestras carteras de selección de activos de renta variable. Actualmente contamos con 3 carteras según el objetivo de inversión: cartera stock picking, la cartera rentabilidad por dividendo, y desde hace poco estamos muy orgullosos de poder también presentarles la cartera socialmente. Caja de Ingenieros siempre ha estado muy comprometida con los valores ligados a la preservación del medio ambiente, a aspectos socialmente responsables y, en definitiva, a la buena gobernanza. Nuestro compromiso contempla un legado, que queremos dejar en el futuro, pero, y esto es muy importante, en ningún momento queremos renunciar a la obtención de rentabilidades. Las compañías socialmente responsables, que cuentan con una buena gobernanza, se comportan y se han comportado históricamente mejor
que el resto, que la media del mercado. Y por ello, además de tener este componente social, además nos ayuda a tener unas inversiones pues, menos volátiles, con mayores perspectivas de éxito. Esto no es de extrañar, si lo piensan, ¿cómo se distinguen estas compañías? Pues son aquellas compañías que lo están haciendo bien. ¿Y cómo le va a ir mal a alguien que está haciendo bien las cosas? Esto es un punto determinante. Como pueden observar, para todas las compañías integradas dentro de cartera selección, podrán obtener una ficha individualizada con un resumen de los aspectos ya comentados en toda esta exposición. Un resumen de actividad, un resumen de los ratios, de la evolución y también en el caso de las carteras socialmente responsables del ODS al cual hacen referencia, es decir, de la inversión donde están impactando en estos compromisos de desarrollo solidario y sostenible que ha marcado pues, para aquellos que una vez hemos hecho esta descripción pues, tengan interés en invertir, pero todavía creen o consideren que no quieren tomar decisiones o prefieren delegarlas para otros, también tenemos a su disposición un servicio de gestión discrecional, un servicio premium de renta variable, en el cual mediante un mandato de gestión delegada nos pueden permitir que nuestro equipo de gestores expertos puedan gestionar su patrimonio en inversión directa de renta variable. Actualmente existen dos perfiles, un perfil, una cartera nacional y una cartera internacional. Si tienen cualquier interés, pues como hemos comentado anteriormente, pueden ponerse en contacto con cualquier personal del equipo de atención a servicios al socio, de cualquier gerente de cuentas que tengan asignado, y estaremos encantados en poder. En este punto solo nos queda pues, agradecer su tiempo. Esperemos que la sesión haya sido de su interés y que de su experiencia obtenida hoy pues obtengamos una rentabilidad interesante en el futuro como inversores. Tony, no sé si hay tiempo para contestar alguna de las preguntas. Lo que he hecho es he filtrado varias preguntas, se ha incidido en bastante en lo mismo, varios comentarios, entonces voy a intentar unificarlo. Sí, yo creo que en 5 o 10 minutos, si me lo permiten, Perfecto. lo podemos tener esto. Por un lado, la pregunta que sale mucho es, ¿Ingenieros Bolsa también opera a nivel internacional? La respuesta es sí, Sí. no solo IBEX, es decir, están todos los mercados internacionales, es decir, Norbolsal, tengan en cuenta que es una sociedad de valores la cual tiene un corte institucional, es decir, está muy profesionalizada. El valor que están recogiendo de ellos es importante. Hablan con clientes institucionales, con lo cual la cobertura es muy amplia, es muy amplia. Y si encuentran alguna compañía que no está de alta por lo que sea, porque hemos ido a hilar muy fino, nos lo dicen y se da de alta. Por eso no hay ningún tipo de problema. Otra pregunta que también... gracias, ponen. De nada. Que si la cobertura de informes, si también es a nivel global internacional. Aquí vamos un poco más cojos, seamos francos. Es decir, a nivel nacional es muy completa, muy completa. Si ya hablásemos, como decíamos antes, del ecosistema del País Vasco, no hay nadie que pueda ofrecer esta oferta, nadie. Y sí que están dando el paso a nivel europeo. A nivel europeo hay cobertura. Muy creciente, nos gustaría que fuese más, pero sí que hay cobertura. En Estados Unidos sí que no hay, sí que no hay. En esto, para eso le podemos ayudar nosotros vía los gestores de la Caja y de Caja Ingenieros de Gestión, que tienen vehículos que invierten en otros mercados y puede utilizar nuestros fondos de inversión si es de su agrado. Otro, y luego esto englobaba casi todo, preguntaba un socio también, un socio a la hora de hablar del apalancamiento financiero, preguntaba que si esto, bueno, que si no estaba, dijésemos, desperdiciando oportunidades por el hecho de no endeudarse para crecer más, ¿no? Hablando de FAES. Bueno, el modelo de negocio, tiene razón en la observación, el modelo de negocio que hemos dicho es que es más conservador, es que lo que pretende es mantener un margen operativo del 22% y para esto hay que ser muy selectivo en las adquisiciones que se hacen. Es decir, yo puedo comprar muchísimo, pero yo quiero mantener el margen, no quiero que haya una dilución en este margen, ¿no? Y hay pocas oportunidades en el mercado en ese sentido. Y cuando las hay, ahí está porque tiene la caja para comprarlo en su medida dimensión. No hará barbaridades de apalancamiento, porque también conocemos casos, ¿no? En Europa vimos el caso de Anheuser-Busch, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se
hinchó a comprar todas las marcas habidas y por haber al precio que fuese, que a día de hoy es una compañía medio zombie, lastrada por la deuda y con un balance lleno de intangible, con un fondo de comercio muy grande, que en cualquier momento eso se puede actualizar a la baja, ¿no? Porque las marcas no están dando las rentabilidades por las que se pagó. Por lo cual, a veces endeudarse para según qué inversiones, sí, pero bueno, para eso también hay que hacerlo con estilo. Y el management de FAES, por su track record que ha hecho, ya ha demostrado que sabe hacerlo. De todas formas, Tony, si me permites también, obviamente el endeudamiento sano es algo que todos sabemos que debemos contemplar y demás, pero quizás en entornos de mercado tan estresados como los actuales, esta variable tiene que ser todavía mucho más necesaria de estudio. Es decir, el endeudamiento tiene que ser muy sano, porque el futuro inmediato puede ser de alguna manera incierto para determinadas compañías que se pueden ver afectadas porque las líneas de ingresos pues, se reducen, como se está deprimiendo durante los últimos meses, ¿no? En este sentido, compañías de calidad, con balances saneados y demás, creo que son una apuesta necesaria también en un entorno como el actual, que entran bastante dentro de nuestro ADN y de nuestra filosofía. Bien, una última, nada, un minuto yo creo que lo podemos responder y ya está. Que, bueno, nos preguntan también por los drivers sectoriales. El sector inmobiliario, ¿no? Un poco a nivel global, por el impacto del COVID. Bueno, en este sentido, lo que podemos decir así, a grosso modo de entrada, por un lado tenemos el impacto residencial, que el impacto residencial pues, va a sufrir, pero quizá no mucho, desde el punto de vista que también aún hay una demanda fuerte. Sí que puede sufrir, sobre todo hemos visto el elemento del teletrabajo, que esto va a afectar bastante a según qué trabajadores que no tendrán necesidades de estar en según qué centros urbanos y quizá pueden prescindir. Pero sí que los impactos más fuertes van a estar en el sector de oficinas y de centros comerciales. Ahí sí que vamos a ver un impacto más fuerte, por lo que decíamos, el impacto en las pymes, que pueden prescindir de estos costes vía otros mecanismos. Y el sector, la parte del segmento que sí que quizá puede ser algo beneficiado es el logístico, por el e-commerce sobre todo. Sí, aquí, por ejemplo, en Europa aún falta bastante penetración. Cuando digo Europa ex Reino Unido. En Reino Unido sí que tiene una penetración más elevada, pero aquí nos queda aún bastante recorrido. Y las preguntas ya están, las hemos agrupado. Sí. En este último punto, Tony, también decir que aquí la importancia también de las tendencias, además del estudio sectorial, sino también el de tendencias. Por ejemplo, el cambio en las tendencias de consumo, los hábitos de consumo que estamos viviendo, pues pueden afectar en mayor medida quizás a los rates de áreas comerciales. Y es donde podemos ver pues, una caída más fuerte en las rentas derivadas de los ingresos por alquileres y demás. También se puede ver afectado, ¿por qué no?, con esta implantación del teletrabajo, si se llega a normalizar de alguna manera, pues el modelo urbanístico, ¿no? Con la presión en precios también de la demanda de viviendas de alquiler, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, donde hay una gran densidad, o Madrid, quizás ahí sí que se puede ver también una variación, ¿no?, en lo que serían las expectativas de apreciación, tanto del alquiler como de los activos inmobiliarios. Creo que es un sector que, como bien has dicho, tiene por delante un reto importante y que quizás aquí también pues, entraría este nuevo melón, ¿no? El del estudio de las tendencias a largo plazo, ¿no? Tendencias demográficas, de deslocalización, esta urbanización, la necesidad de nuevas infraestructuras también para poder tener pues, todos, ya no tanto ligadas a la logística, sino buenas conexiones a Internet, ¿no? Y no tanto al tránsito marítimo, para entenderlo de una forma más tradicional, pero que creo que son muy interesantes y que sí que deberíamos tener también en valor. Vale, y perdona Paco, ya está. Sí. Que entra la última, es muy corto, se la contestamos y así se queda tranquilo. ¿Cada cuánto tiempo recomendáis hacer el análisis top-down? Bueno, como que la pieza principal, la cabecera, eran las perspectivas y los estratégicos, que son cada 6 meses, pues bueno, incluso podríamos utilizar también nuestro asset allocation, que es cada 3 meses. Podríamos decir que cada 3 meses podemos echar un vistazo. Si vemos que la parte macro más global no cambia, tampoco hay que recomponer mucho por abajo, a no ser que haya algún evento por en medio.
pero en principio cada 3 meses podemos ir echándole un vistazo. Y también me pregunta el precio objetivo, ¿a qué plazo es? Es a 12 meses. 12 meses. Y ya estamos. Pues, pues si no hay nada más, Tony, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde en este taller. La verdad que, como les decía al principio de la intervención, yo espero que realmente lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos hemos pasado muy bien con este nuevo formato y esperamos poder verlos pronto en una nueva sesión también de talleres. Pues, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Y la próxima vez que toque la copa de cava después, como hemos hecho toda la vida. Sí, por favor. Gracias a todos. Gracias.